Primera carta. Debido a que deseas tan fervientemente que te comunique el método mediante el cual he llegado a experimentar este habitual sentido de la presencia de Dios, que el Señor, en su misericordia, se ha agradado concederme, debo decirte que me has convencido con tu tozudez, pero voy a compartirlo contigo con la condición de que no muestres mi carta a nadie. Si supiera que permitiste que otro la vea, todo el deseo que tengo de que tú progreses no sería capaz de convencerme de lo que hiciera. Lo que puedo relatarte es lo siguiente. Encontré en muchos libros diferentes métodos para llegar a Dios y diversas prácticas de vida espiritual, pero pienso que eso, antes de facilitarme lo que estaba buscando, que no era otra cosa que pertenecer a Dios por completo, más bien me confundió. Así fue que tomé la decisión de entregarme por completo a Dios. Después de haberme entregado totalmente a Dios y de hacer toda enmienda posible por mis pecados, por amor a Él, renuncié a todo lo que estaba fuera de Él, y comencé a vivir como si no hubiera otras personas en el mundo, nada más que Él y yo. A veces me consideraba delante de Él como un pobre criminal a los pies de su juez, y otras veces le contemplaba en mi corazón como mi Padre y mi Dios. Le adoraba con tanta frecuencia como podía hacerlo, manteniendo mi mente en su santa presencia y trayéndolo a mi mente en cuanto me daba cuenta de que estaba divagando involuntariamente y no pensaba en Él. Este ejercicio me produjo no poco dolor. Sin embargo, continuaba haciéndolo y a pesar de todas las dificultades que surgían, sin inquietarme cuando mi mente divagaba involuntariamente. Esta fue mi tarea, tanto a lo largo del día de trabajo como en los momentos de oración, en todo momento, a cada hora y a cada minuto, aún en los más pesados de mi trabajo, quitando de mi mente cualquier cosa que pudiera interrumpir mis pensamientos acerca de Dios. Esta ha sido mi práctica desde que entré en la religión, y aunque lo he hecho muy imperfectamente, no obstante, he encontrado grandes ventajas en hacerlo. Todo esto, lo sé muy bien, debe atribuirse a la mera misericordia y bondad de Dios, porque no podemos hacer nada sin Él, y aún menos que nada. Cuando somos fieles en mantenernos en su santa presencia y tenemos a Dios siempre delante de nosotros, no podemos ofenderle ni hacer algo que le desagrade. También nos produce una libertad santa y, si puedo hablar así, una familiaridad tal con Dios que cuando le pedimos algo, Él nos concede las gracias que necesitamos. En fin, al repetir frecuentemente estas acciones, se hacen habituales y la presencia de Dios llega a ser natural para nosotros. Por favor, únete a mí para darle gracias por su gran bondad hacia mí, bondad que nunca deja de sorprenderme, por los muchos favores que Él ha hecho a un pecador tan miserable como yo. Que todas las cosas le alaben. Amén.
Segunda carta. No tengo ninguna dificultad con mi método para vivir la vida espiritual, pero como no encontré nada de esto en ningún libro, para tener una seguridad mayor, me agradaría conocer tus pensamientos acerca de esto. En una conversación que tuve hace algunos días con una persona piadosa, me dijo que la vida espiritual era una vida de gracia que comienza con un temor servil, que es incrementada por la esperanza de la vida eterna y que es consumada por puro amor, que cada uno de estos estados tenía diferentes etapas, a través de las cuales uno llega a aquella bendita consumación. Yo no he seguido esos métodos. Por lo contrario, no sé exactamente por cuál reacción natural los encontré desalentadores. Esta fue la razón por que, cuando entré en la religión, tomé la resolución de entregarme a Dios, tratando de hacer lo mejor que podía para ofrecer una satisfacción por mis pecados y, por amor a Él, renunciar a todos ellos. Durante los primeros años, en el tiempo que dedicaba a las devociones, por lo general mi mente estaba llena con pensamientos de muerte, de juicio, del infierno, del cielo y de mis pecados. Y así continué durante algunos años, pero durante el resto del día, aún estando en medio de mi trabajo, aplicaba cuidadosamente mi mente a la presencia de Dios, a quien consideraba siempre como que estaba conmigo y frecuentemente en mí. Con el paso del tiempo, y casi sin darme cuenta, comencé a hacer lo mismo durante mi tiempo de oración, por lo que me causaba gran deleite y consolación. Esta práctica produjo en mí un amor tan grande por Dios que la fe sola era suficiente para satisfacerme. Así fueron mis principios, aunque debo decirte que durante los primeros años sufrí mucho. El temor de no estar consagrado a Dios como anhelaba estarlo, mis pecados pasados siempre presentes en mi mente, y los grandes e inmerecidos favores que Dios me daba eran el objeto y el origen de mis sufrimientos. Durante este tiempo tenía frecuentes caídas, pero pronto me levantaba de nuevo. Me parecía que todas las criaturas, la razón y Dios mismo estaban en mi contra y que solamente la fe estaba a mi favor. A veces me preocupaba con pensamientos como estos: creer que era un presuntuoso por haber recibido tales favores, pensar que pretendía llegar muy pronto a donde otros llegan con dificultad. Otras veces que era un engaño intencionado y que no había salvación para mí. Cuando no pensaba en otra cosa sino en estar lleno de estas preocupaciones hasta el fin de mis días, aunque la confianza que tenía en Dios no había disminuido y tales pensamientos servían solamente para aumentar mi fe. Me encontré que en un momento había cambiado totalmente y mi alma, que hasta ese momento estaba sumergida en estas preocupaciones, sintió una profunda paz interior, como si hubiera llegado en el centro mismo del lugar de reposo. Desde aquel tiempo simplemente camino siempre delante de Dios, en fe, con humildad y amor, y me dedico diligentemente a no hacer ni pensar nada que pueda desagradarle. Cuando he hecho lo que puedo, espero confiadamente que Él hará conmigo lo que sea de su agrado. En cuanto a lo que me pasa en el presente,
no puedo casi expresarlo. No experimento ningún dolor o dificultad, porque no tengo otra voluntad fuera de la voluntad de Dios, la cual me esfuerzo por cumplir en todo y a la cual estoy tan rendido que no levanto una pajita del suelo si esto contradice sus órdenes, y no hago nada que no sea puramente por amor a Él. He dejado de lado toda forma de devoción y de oración, excepto aquellas a las que me obliga mi estado. Lo hago solamente para perseverar en su santa presencia, lo que mantengo prestando una simple atención a Dios y dándole mi afecto en su totalidad. O sea, manteniendo lo que puedo llamar una real presencia de Dios o, por decirlo mejor, una conversación habitual, silenciosa y secreta del alma con Dios, conversando que frecuentemente me llena de gozo y me captura interiormente y a veces exteriormente, de manera tal que me veo obligado a moderar mis sentimientos y a evitar que los demás lo perciban. En resumen, estoy totalmente seguro que mi alma ha estado con Dios durante estos 30 años. Para no resultar tedioso, omito muchas cosas, aunque pienso que es adecuado informarte de qué manera me considero delante de Dios, a quien veo como mi Rey. Me considero como el peor de los hombres, lleno de llagas y corrupción, y que ha cometido toda clase de crímenes contra su Rey. Con un verdadero arrepentimiento le confieso todas mis maldades, le pido perdón, me abandono en sus manos, para que Él haga conmigo lo que quiera. Este Rey, lleno de misericordia y bondad, muy lejos de castigarme, me abraza con amor. Me sienta a comer en su mesa, me sirve con sus propias manos, me da la llave de sus tesoros, conversa y se deleita conmigo incesantemente en miles y miles de maneras distintas, y me trata en todo sentido como su favorito. Así es como me considero de vez en cuando en su santa presencia. Mi método más usual es esta simple atención, una contemplación totalmente apasionada de Dios, a quien me encuentro frecuentemente unido con una dulzura y deleite más grande que aquellos que experimenta un bebé en el pecho de su madre. Si me atrevo a usar esta expresión, también debería llamar a este estado el seno de Dios, por la inexpresable dulzura que disfruto y experimento allí. Si a veces por necesidad o enfermedad mis pensamientos se distraen de ese estado de dulzura, en ese momento mis emociones interiores lo trae a mi mente, tan encantador y delicioso que no puedo describirlo. Deseo que con reverencia reflexiones más bien sobre mis grandes desdichas, de las cuales estás perfectamente informado, que sobre los grandes favores que Dios me hace, tan indigno y desagradecido como soy. Con respecto a mis horas de oración, son nada más que una continuación del mismo ejercicio. A veces me considero como una piedra delante de un escultor, con la cual está por hacer una estatua. Así, presentándome a mí mismo delante de Dios, deseo que Él
esculpa su perfecta imagen en mi alma y me transforme por completo a su imagen. En otras ocasiones, cuando me dedico a la oración, siento que todo mi espíritu y toda mi alma se elevan sin ningún esfuerzo de mi parte y continúan como si estuvieran suspendidos y fijados firmemente en Dios, que es como su centro y lugar de reposo. Yo sé que algunos califican a este estado de inactividad, engaño y egoísmo. Confieso que es una santa inactividad y que podría ser un feliz egoísmo si el alma en ese estado fuera capaz de eso, porque en efecto, mientras está en este reposo, no puede ser turbada por aquellos actos a los que estaba anteriormente acostumbrada y los que se apoyaba, pero que ahora más bien son un obstáculo que una ayuda. Sin embargo, no puedo aguantar que a esto se lo llame engaño, porque el alma que así se deleita en Dios no desea nada aparte de Él. Si esto es un engaño en mí, está en Dios remediarlo. Que Él haga conmigo lo que quiera hacer. Él es lo único que deseo. Mi deseo es estar totalmente entregado a Él. Sin embargo, hazme el favor de darme tu opinión, a la que siempre presto mucha atención, porque tengo una singular estima por tu respeto hacia mí y te pertenezco. Tercera carta. Tenemos un Dios cuya gracia es infinita y que conoce todos nuestros deseos. Siempre pienso que Él podría aliviarte hasta el extremo. Él vendrá a su tiempo cuando menos lo esperas. Espera en Él más que nunca. Agradécele conmigo por los favores que te hace, particularmente por la fortaleza y la paciencia que te da en tus aflicciones. Esto es una señal del cuidado que tiene de ti. Consuélate en Él y dale gracias por todo. Yo también admiro la fortaleza y el coraje de M. Dios le ha dado una buena disposición y muy buena voluntad, pero en él todavía hay un poco del mundo y una gran porción de juventud. Espero que la aflicción que Dios le ha enviado le proveerá un buen remedio para esas cosas y le hará profundizar su vida espiritual. Es un accidente muy apropiado para llamarlo a poner toda su confianza en Él, que lo acompaña constantemente. Que pueda pensar en Él tan frecuentemente como pueda, especialmente estando en medio de los peligros más grandes. Elevar el corazón un poco es suficiente. Un pequeño recuerdo de Dios, un acto de adoración interior, aún en medio de la marcha y con una espada en la mano, son oraciones que, aunque sean cortas, sin embargo son muy aceptables para Dios. Y lejos de disminuir el coraje de un soldado en situaciones de peligro, le serán muy útiles para fortificarlo. Entonces,
que él piense en Dios lo más que pueda, que se acostumbre gradualmente a realizar este pequeño pero santo ejercicio. Nadie lo percibe y nada es más fácil que repetir frecuentemente durante el día estas pequeñas adoraciones interiores. Por favor, encomiéndale que piense en Dios todo lo que pueda, de la manera como aquí le indiqué. Es muy adecuado y necesario para un soldado que está expuesto diariamente a los peligros de la vida. Espero que Dios le ayude a él y a toda su familia, a quienes sirvo, siendo de ellos y tuyo.